Los recursos públicos de nuestra nación, los recursos públicos de todas las personas son sumamente importantes, son esenciales para la adecuada y correcta gestión administrativa de todos los entes. Acá en Colombia, pues ha generado y ha tenido distintos avances, distintos antecedentes. Y acá nos vamos a centrar en ese sistema electrónico para la contratación pública, el cual se ha dividido en dos. Como ustedes ya muchos lo deben conocer, tenemos dos plataformas. Una plataforma que es el SECOP 1 y otra plataforma que es el SECOP 2. A través de estas plataformas pues se han generado distintas funciones que vamos a ver también, pero esos hitos y esa diferencia y esta innovación que se trajo con el SECOP 2, pues nos trajo mucha mayor ventaja respecto a la plataforma anterior, de lo cual vemos también interesante e importante conocer un poco de esos antecedentes, ese sistema electrónico, cuándo surge, ese sistema electrónico, cuál es el hito, cuál es la ley que le surge y que le da a la nación, al Estado colombiano la necesidad de generarlo. ¿Y para qué? ¿Con qué fundamento? La idea es, a través de este mecanismo, poder conocer esos procesos de contratación, esa adecuada gestión administrativa de todos esos servidores públicos que se encuentran administrando nuestros recursos públicos, porque al final y al cabo, todos esos recursos que se encuentran allí establecidos para la buena gestión y administración y el cumplimiento de la finalidad estatal y de cada una de sus dependencias o entidades estatales, pues tiene una finalidad. Y de acuerdo de ese correcto manejo, podemos tener esas funcionalidades, ese desarrollo como nación. Es así que es muy importante también conocer un poco de esos antecedentes. En principio, uno de los hitos acá en Colombia para que se diera como el pie, la apertura para dar inicio a toda la regulación en materia de comercio electrónico es la Ley 527 de 1999. A través de ella, pues se realiza todos estos fundamentos y este es el hito para que se dé esta apertura. Y Colombia y el Estado colombiano del pie para dar inicio a toda la regulación y a todo lo pertinente respecto a lo que se requiere para que el Estado colombiano tenga la facilidad, el manejo y la agilidad de adelantar todos sus procesos de contratación a través de este comercio electrónico. Dado eso y teniendo en cuenta esa necesidad, se requiere y se ordena a través de la Ley 1150 del 2007 desarrollar un sistema electrónico para la contratación pública que denominamos SECOP. En él pues se encuentran distintas regulaciones y distintos lineamientos de la contratación estatal, de lo que también vemos que también señala ese acuerdo marco de precios que también vamos a ver el día de mañana. Luego del sistema de contratación estatal, el sistema electrónico, es necesario, y el Estado colombiano dice, necesitamos que alguien esté administrándolo, necesitamos que alguien implemente, sea experto, maneje a las directrices y sea completamente independiente a todas las entidades estatales, a toda esa entidad que requiere y tiene una necesidad y genere las directrices y los parámetros para poder darle el norte y el horizonte a la contratación pública en Colombia. Y es cuando a través del decreto 4170 del 2011 se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública, más conocida como Colombia Compra Eficiente. Vamos a más adelante a hablar un poco de ella porque es necesario y es importante que no solamente nosotros hablemos de SECOP 1, SECOP 2, sino también sepamos quién está detrás de esas plataformas, como en los distintos roles que manejamos, bien sea el servidor público, bien sea el ciudadano o bien sea ese control o ese ente control que genera pues todas sus revisiones al lugar respecto a la contratación pública. Esta agencia igualmente pues tiene unos lineamientos y es que todas sus normas, regulaciones, directrices, órdenes se deben establecer también de acuerdo a esa contratación pública,
a esas leyes que nosotros tenemos y es las que nos regulan, nos disciplinan todas esas relaciones jurídicas en materia de contratación estatal. Luego de ello, tenemos también el decreto ley 019 del 2012, que es la ley de antitrámites, por la cual de lo más interesante e importante respecto al sistema electrónico de contratación pública, fue quien derogó el diario único de contratación. Se recordarán que en algún momento había que generar un pago y había que generar un registro para que se publicara todos los contratos en este diario único de contratación. Y asimismo, en ese momento se deroga el CICE, que es todo el tema del ente de control. Así las cosas, la Agencia Nacional de Contratación Pública, entre esos tiempos, ha lanzado esa versión primera, esa versión 1 del Sistema Electrónico de Contratación Pública, que conocemos como SECOP 1. Luego de ello, en el 2015, que es uno de los también hitos, porque pues para todos en general, en la ciudadanía, en la nación, esta plataforma generó muchas puertas para generar mayor transparencia, para poder acceder mayor a todos esos procesos de contratación por parte de todos esos proveedores que se encontraban y podían acceder y presentar sus ofertas y presentar y poder estar un poco más ahí, más cerca. ¿Para qué? Para que se diera y se generara ese desarrollo económico, ese desarrollo social, lo cual es importante y es necesario para la comunidad en general. En el 2015, la Agencia Nacional de Contratación Pública lanza el SECOP 2 y en general podemos determinar como esa plataforma en la cual tenemos compra en línea, una plataforma transaccional por la cual pues, los servidores, los proponentes pueden de manera armónica, dinámica, siempre coordinada y subordinada bajo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y la modalidad de contratación y todas las leyes respecto y la aplicación a estas a través de este sistema, que poco a poco ha ido cubriendo y ha ido teniendo mucho más alcance en todo el territorio colombiano. Más adelante miraremos, pues de acuerdo pues, a la situación de pandemia y algunas circunstancias de esa capacitación y el alcance que se ha generado con otras personas en otros municipios como personas, entidades estatales. Aclaro. En el 2019 se lanza también ese decreto 342, se emite, se expide, a través del cual se generan esos documentos tipo para la infraestructura de transporte. Luego de ello, tenemos la ley 2022 del 2020, donde también hay unos documentos tipo. Y entre estos voy a hacer la colación. Estos documentos tipo le van a indicar a esa entidad estatal cómo trazarse el lineamiento, cuáles son esos documentos por los cuales debe reflejarse y debe desarrollar todo su proceso contractual, para que ello se tenga una mayor congruencia, tenga una limitación en la responsabilidad y en el alcance de la información que allí se instruye, y de acuerdo a esos estudios previos, a esas investigaciones que ha realizado Colombia Compra Eficiente para lanzar y para emitir y ordenar la implementación de estos documentos, pues se requiere. Tenemos los documentos tipo del decreto 342 para proyectos de infraestructura de transporte y a través de la ley 2022 tenemos documentos tipo para obras públicas, consultoría, interventoría en general. Es así que necesitamos, pues también es importante conocer y cuáles son ese marco normativo que nos colige y que nos necesitamos para apoyo en general del sistema electrónico para la contratación pública. Entre ellos, lo más importante, que siempre debemos tener muy claro, en general, pues todos son decretos, leyes, y es muy necesario tenerlos presentes. Pero como todos sabemos, esa ley 80 de 1993, la matriz, la madre de la contratación, de la cual se va desagregando, nacen las regulaciones a través de sus decretos, sus leyes, pero es la que nos da alineamiento y nos da el oriente y la visión de para dónde va la contratación pública, cómo es que se van a administrar nuestros recursos públicos, nuestros recursos estatales, el adecuado manejo, esos principios de la administración pública que resultan ser
prioritarios, esenciales para cumplir a cabalidad esa finalidad estatal. Tenemos esa ley 80. Asimismo, tenemos esa ley 1150 del 2007, en la cual también entran unas regulaciones a todo lo que es a los lineamientos que tenemos en la ley 80 de 1993, por la que pues vamos a tener esas directrices, esas modalidades reguladas y conocidas por nosotros. El decreto 1082 del 2015. Este decreto es gigante en el sentido que compila mucha información respecto de esa regulación, de esos decretos que habían emitido, lo compila y tiene entre ellos pues toda la información. La ley 1437 del 2011 resulta ser muy importante, pues todo lo relacionado también con en materia de contencioso administrativo y donde también nos implica y nos inmiscuye en la contratación estatal. Ya hablamos del decreto ley 019 del 2012, ley 1712 del 2014, todo el tema de anticorrupción, el decreto 1081, decreto 342 del 2019 y ley 2022 del 2020, que también ya la charlamos respecto a esos documentos tipo. Es necesario nosotros tener igualmente toda esa información. Así las cosas, pasemos a conocer quién es el que está detrás de ese sistema de contratación electrónica pública. Y lo denominamos Agencia Nacional de Contratación Pública o el Estado colombiano, en el momento en el que a través de ese decreto 4170 del 2011, por el cual ordena su creación y a través con unas finalidades, buscando imparcialidad, buscando estandarizar todos aquellos parámetros bajo los lineamientos de la ley 80 y todos sus decretos reglamentarios, buscando agilidad, eficiencia, transparencia y mayor amplitud en los proponentes en todos los sistemas de contratación pública. Es una entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional. El objetivo de ella, entre tantos, es desarrollar e impulsar todas esas políticas públicas, todas esas herramientas orientadas a la organización y a la participación de todos los participantes, todos los que se involucran, todos los que intervienen, bien sea la entidad de contratación, la entidad estatal que requiere satisfacer una necesidad, ¿sí? Bien sea ese proponente, ese oferente que ha ingresado y está en busca de involucrarse con la entidad estatal y celebrar un contrato, bien sea para suministrarle un bien, para transferirle el bien o prestarle un servicio, para buscar una eficiencia, una transparencia a través de todas estas funciones que tiene la Agencia Nacional de Contratación Pública. Esta entidad cuenta con una personería jurídica, un patrimonio propio, es autónoma administrativamente y financieramente. Asimismo, se encuentra adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Esto es importante conocerlo, saber ese alcance. Y entre las distintas funciones que nosotros tenemos o debemos conocer de la Agencia Nacional de Contratación Pública, tenemos por un lado que ella es quien nos coordina y nos planea, nos formula todas las políticas, todos esos lineamientos, todos esos programas, buscando, como se señala, optimizar la oferta y la demanda en el mercado de compra pública. Una de las cosas muy, muy importantes o a las cuales se le debe también como admirar, aplaudir respecto de esas distintas modalidades de contratación que han venido y que están, por ejemplo, a la cabeza de esta Agencia Nacional de Contratación Pública es esa tienda virtual, la cual tiene pues distintas funcionalidades y resulta ser muy interesante para poder así determinar y generarle esa limitación y ese alcance entre ese ente de control, minimizar costos, ahorrar gestión administrativa. ¿Para qué? Para que esa entidad pública tenga mayor tiempo, mayor descongestión y se refiera únicamente a esa función para la cual estuvo creada, para su finalidad, para cumplirla, en vez de estar detrás de unos procesos contractuales que les gastan, que le quitan tiempo, a través de estas modalidades, como esa tienda virtual, ese acuerdo marco de precios, o podemos también mañana igual
charlaremos de esa bolsa mercantil de Colombia, en la cual también se despoja y se le quita una carga administrativa operativa a esa entidad estatal que resulta ser muy eficiente. Asimismo, la Agencia Nacional de Contratación Pública desarrolla y realiza todas esas difusiones en la racionalización de la normativa para mayor eficiencia de las operaciones. También genera todo el desarrollo en la difusión de las políticas y normas e instrumentos para facilitar las compras. Y elabora todos los estudios, todos los diagnósticos, todas las estadísticas para mejorar la efectividad del sistema. Ella administra este sistema de contratación pública. Ella es la que gestiona y adelanta todo lo que se refiere a ello. Ella también absuelve pues igualmente las consultas sobre la aplicación, sobre las normas. Ella es quien expide todas esas circulares referentes al manejo que se puede generar e implica a todas las entidades estatales y a todos los que estén involucrados en ello. También diseña, organiza, celebra pues los acuerdos marco, los instrumentos de agregación de demanda y tiene como una plataforma o anexa que es todo el tema de la tienda virtual y ella también pues se encarga de organizar todo lo relacionado con ello. También bien sea ante las consultas o ante las consultas o inquietudes que se puedan generar el servidor público, el ente de control, los proveedores. Por lo tanto, ella apoya a los proveedores y les facilita para mejorar toda su participación en el sistema. Esa plataforma de SECOP2 que vamos a ver adelante, pues le da mucho más acercamiento a esos proveedores. Pero esta Agencia Nacional de Contratación siempre va a estar ahí, apoyando, asesorando, acompañando todos esos procesos. La difusión de mejores prácticas también es una de sus funciones. Coordina programas de capacitación, que es muy importante para también generar como esa obligatoriedad respecto del uso de esa plataforma SECOP2, que vamos a ver también respecto de unas circulares donde dan alcance por la situación de la pandemia y algunas entidades estatales que no lograron realizar esa capacitación en el momento debido por pues, las distintas circunstancias. Ella también apoya a las entidades territoriales en la gestión de compras. Y Colombia Compra Eficiente también debemos señalar que es un miembro de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Esto de una manera muy sobria, muy generalizada, de quién es esa entidad que está detrás de este sistema electrónico para la contratación pública. El sistema electrónico, el SECOP, de contratación pública, es esa plataforma, ese medio oficial por el cual nosotros como ciudadanos, como veedores también, podemos conocer cómo se está utilizando y administrando esos dineros públicos que nacen de todas nuestras gestiones, de nuestra economía en sí. Y de esa manera podemos conocer y estar atentos y revisar de manera indistinta el cómo se está administrando. Los entes de control también pueden tener acceso en línea, estar pendientes, poder conocer todo lo que se está generando en materia de contratación y en todos los procesos de contratación. Y pues también con el tema ahorita que están pues en boom respecto de la pandemia y lo que esto genera respecto de esa modalidad de contratación directa de la urgencia manifiesta, pues es muy importante. Ya más adelante vamos a ver a la fecha, de acuerdo pues a una estadística que saca la revista Dinero, de las compras que a la fecha se han realizado con dineros en virtud de esa figura de la urgencia manifiesta, lo cual es muy importante. Es muy importante para poder establecer que se haya hecho en debida forma, sin ninguna irregularidad, y más cuando estamos en una situación como la que estamos viviendo todos en este momento a nivel mundial. Bueno, así las cosas y seguimos. Esa plataforma virtual en la cual podemos ingresar, conocer la información de los procesos de contratación, es el único punto de ingreso de toda la información de las entidades que contratan con cargo a recursos públicos. Estas entidades deben ingresar su información aquí.
Más adelante, porque igualmente muchas entidades manejan recursos públicos, pero también hay algunas excepciones. Y más adelante vamos a ver que asimismo hayan excepciones, también es necesario que esas entidades nos permitan y nos garanticen tener la información ahí, al tanto. Tenemos así las cosas, que estas entidades estatales cumplen con su obligación de publicidad, que ustedes ya lo han visto, ese principio de publicidad en todo el proceso contractual. Ellos deben divulgar los documentos. Nosotros, todos los involucrados, todos los interesados, debemos tener acceso a esa información, más allá porque también es de orden constitucional y legal conocer todas las documentaciones y todos los procesos que se estén realizando, ya salvo esas información que tenga una reserva legal, la cual pues por la misma constitución política nos restringe el tema, por ejemplo, de seguridad nacional, entre otros. Allá tenemos unas restricciones de la información respecto a algunas particularidades. Sin embargo, todos tenemos derecho a la petición, a esa información, a poder acceder a ella. Y en ese orden las entidades están obligadas a darnos la información, a poder acceder. Y la Agencia Nacional de Contratación Pública nos ha dado esas plataformas, ese medio, ese puente para poder nosotros conocer, estar atentos e informarnos. El sistema electrónico para la contratación pública dispone de distintas funcionalidades, en los cuales se busca y se realiza todos los procesos de contratación electrónicos, bajo los métodos, claro, de lo que se determine por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Asimismo, sirve pues para el ingreso de la información, la generación de reportes, cuenta con la información oficial de la contratación realizada con nuestros recursos públicos y entre otros también integra el registro único empresarial de las cámaras de comercio. Por lo tanto, es importante, es vital mantenerlo funcionando, en funcionamiento, que podamos todos acceder y que poco a poco toda la nación esté implicada en este sistema electrónico de contratación pública. Así vamos a garantizar transparencia y ese adecuado manejo de nuestros recursos. Así las cosas, hablemos de ese SECOP 1, esa versión número 1 del sistema electrónico para la contratación pública. Esta plataforma tiene una virtud y es la publicación de los documentos. En ella, en principio y actualmente, por algunas excepcionalidades, se deben realizar y se deben publicar los procesos de contratación. Procesos de contratación que deben estar desde las distintas etapas de contratación, etapa precontractual, en la cual nosotros tenemos esa planeación, que también es un principio de la administración pública, donde nace y donde surge esa importancia respecto de cómo vamos para adelante con esa ejecución, esa planeación y el adecuado manejo de ella nos va a permitir ser más diligentes y ser más correctos en el sentido de ponderar y conocer exactamente esa necesidad, esos análisis del sector, ese estudio de mercado, esos estudios previos, esos análisis de la matriz de riesgos, también esos anexos técnicos en los cuales, y pues particularmente en los contratos donde se requiera, pues debe estar muy bien argumentado, motivado. La entidad estatal no puede ir a contratar porque sí, debe estar fundada en todos esos estudios que ha hecho previamente. Y así las cosas, pues también la etapa de la contratación. Toda la ejecución del contrato debe ser publicada, debe ser materializada y generada en todo este sistema, hasta su liquidación. Esa liquidación, que no en todos los contratos aplica, pero en los que aplique, se debe también registrar. Le permite también a las entidades y al sector privado tener pues una comunicación abierta y reglada de acuerdo pues a la ley 80 y todos sus decretos reglamentarios al lugar respecto a ello. SECOP 2. SECOP 2 es esa plataforma transaccional, esa compra en línea que nosotros tenemos al alcance.
a un clic, ¿sí? Este sistema electrónico para la contratación pública va evolucionando poco a poco, como todas las sociedades en el mundo, en todos los entornos. Vamos evolucionando poco a poco. A través de ella, a un solo clic, pueden adelantar todos los procesos de contratación con sus distinciones, diferencias, que la tienda virtual, que la bolsa de mercantil va distinto respecto pues, a satisfacer esas necesidades de la entidad estatal o del Estado en sí. Las entidades cuentan con unos usuarios, como también los proveedores. Por lo tanto, y de acuerdo a ese registro de esos proveedores, pueden tener la información en línea, pueden conocer cómo va todo su proceso, pueden participar, pueden generar y presentar su oferta, pueden tener distintas funcionalidades, lo cual pues es muy importante y nos da acceso a una mayor amplitud de proponentes. ¿Por qué? Porque a través de este sistema, a ese proponente que esté registrado y de acuerdo a su actividad comercial, le llega esa notificación. Esa notificación que le señala se va a dar apertura, se dé apertura a este proceso contractual. Y en ese orden de ideas, pues tienen la posibilidad de conocer qué es lo que se está realizando en aspectos contractuales, si consideran y se creen y consideran que son idóneos y cumplen con todos sus requisitos habilitantes, financieros, jurídicos, en los que pueda establecerse para una celebración de un futuro contrato en esa materia en la cual se haya establecido o se haya dado apertura, pues pueden presentarse. Y en ese orden también vamos a tener esas posibilidades de que toda esa economía y todos aquellos proveedores o sector privado que se encuentra allí afuera, pues puedan conocer la información actualizada, puedan estar en línea en todos los sentidos. Entonces, estos proveedores pueden igualmente tener comentarios sobre esos documentos del proceso, como también se señaló, presentar sus ofertas. Y estas entidades estatales, a través de esas cuentas, pues como conclusión de ello, pueden crear, evaluar y adjudicar todos esos procesos de contratación. Esos procesos de contratación pues tienen ya una regulación estandarizada, establecida, de orden público. No podríamos salirnos de ella. Sin embargo, hacemos una acotación. Hay un principio de la autonomía privada de la voluntad, que me imagino ya también habrán escuchado. En virtud de este principio, las partes contratantes pueden disciplinar su relación jurídica de acuerdo a esas condiciones, forma, lugar, las particularidades para su pago, en las cuales más les convenga en materia o naturaleza del contrato que vayan a realizar. Y por ello, también se establece que pues este principio, y de acuerdo a que en la contratación estatal no se encuentra la totalidad de todas las modalidades de contratación reguladas, pues nos debemos ir a la aplicación de la ley privada. En alguna particularidad, Código de Comercio y también Código Civil. Ejemplo de ello, podemos pararnos muy fácilmente en un contrato que todos conocemos, el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento se encuentra como una de las modalidades a través de esa contratación directa, en el cual se desarrolla pues, el arrendamiento, el goce, el disfrute de un inmueble a título de arrendamiento. Sin embargo, en la Ley 80 y en todos sus decretos reglamentarios no se encuentra toda la regulación en todos sus aspectos. En virtud de ello, debemos referenciarnos a la ley privada, Código de Comercio, Código Civil. ¿Por qué? Porque en el Código de Comercio tampoco tenemos el contrato de arrendamiento completamente regulado. Unos estándares, unas normas de orden público, las cuales no se deben violentar. Y en virtud tampoco de ese principio de la autonomía privada de la voluntad de las partes, tampoco podríamos modificar, dado que si modificamos y vulneramos esa norma de orden público, podríamos encontrarnos ante una causal de nulidad. En ese orden, la contratación estatal también se va y se dirige a esa contratación o a esa regulación que se realiza en el contenido del Código Civil. Usted bajo esos parámetros puede referirse, definir, conocer cuál es toda esa modalidad, qué es todo lo que de ello lo compone. Y de acuerdo a lo que se establezca en la ley, usted podrá saber, de acuerdo a los intereses y a la eficiencia
y los costos y todo lo que se refiera con esta modalidad de contratación, poder disciplinar esa relación jurídica en virtud de ese principio de la autonomía privada de la voluntad, lo cual es muy importante. Es importante en general en toda la contratación, pero también tiene su relevancia también en la contratación pública, porque en algún momento nosotros podemos acudir a ella. Siempre, claro está, que no tengamos eh, una norma de orden público y que la ley de contratación estatal y las normas de contratación estatal nos establezca cosa distinta. Porque en caso tal que se establezca un lineamiento, una regulación, una condición, como la forma en la cual se debe contratar, la forma en la cual se debe establecer tal vez esa forma de pago, debe seguirse en la línea. No podemos movernos de ella. Luego de ello, podemos hablar de una manera muy breve de esta gestión contractual que realizamos a través de esta plataforma de SECOP 2. En principio, tenemos en general en la contratación distintas etapas. Por una parte, esa etapa precontractual, que ya charlamos, donde se encuentra esa planeación, esa selección, y se realiza como esa celebración del contrato, en la cual pues tenemos en cuenta ese análisis del riesgo, ese análisis del mercado y todo lo relacionado con esos estudios previos y todo de la parte precontractual. En la etapa contractual, nosotros luego de haber ya hecho y generado de una manera correcta ese principio de la planeación, tenemos ya que por la plataforma se envía el contrato para su aprobación. Luego de esa aprobación por parte de la entidad, luego del contratista, se va a aprobar y publicar. Esa publicación, pues ya todos la vamos a poder tener, conocer y saber con exactitud cuáles son esas condiciones que se establecieron en él. Asimismo, se enviarán las garantías. Estas garantías deben surtir un trámite de aprobación por parte de la entidad estatal. Esas garantías se deben establecer en virtud y en materia de la contratación del objeto a contratar. No podemos pedir una garantía tal vez de compra de un bien. Si vamos a comprar tal vez un mueble, no podríamos pedir entonces una estabilidad de obra, porque el objeto contractual es completamente distinto. La naturaleza contractual es completamente distinta. Esa garantía se aprueba. Luego entran esas modificaciones al contrato, en caso tal que aplique, en caso tal que se dé en el transcurso general de la contratación. Esas modificaciones también deben ser aprobadas. También en caso tal de generarse también las garantías previamente en el contrato, pues también deben ser referenciadas. Estas modificaciones también las podemos como tener o denominar como esa convención que se realiza en la cual se crea, se modifica o se extingue obligaciones de una relación jurídica ya previamente creada, establecida. Luego de ello, vamos a hacer la aplicación y la publicación de pues, todos estos documentos en general. Se le podrá realizar el seguimiento a la ejecución contractual, una de las cosas que debe hacer la entidad estatal para poder estar muy juicioso y muy pendiente de que ese objeto contractual se cumpla a cabalidad. En esta plataforma, como en SECOP 1 también, pues se deben ingresar todos esos documentos que se hayan nacido, se hayan dado en virtud de esa ejecución contractual. Y en caso tal que se genere un incumplimiento, pues también todo lo referente a ello. Y la liquidación para los contratos en los cuales se aplique, también es muy importante establecerla. Esta liquidación que vamos a ver ya en unos encuentros futuros, en la cual usted como entidad estatal o como partes contratantes podrán establecer todas aquellas transacciones, conciliaciones, compensaciones. ¿Para qué? Para quedar a paz y salvo, para poder materializar y generalizar que ese contrato, esa ejecución se efectuó, qué sucedió, qué acontecimiento o evento debe plasmar, y en caso tal que surja alguna inconformidad, pues allí también se deberá plasmar. Así las cosas, vamos a dar como una serie como de diferencias relevantes respecto a esta plataforma del SECOP 1 y el SECOP 2.
por una parte, y de lo que podemos concluir, en el SECOP 1 tenemos la publicidad. En el SECOP 2 no solamente tenemos la publicidad, también tenemos esa plataforma transaccional. En el SECOP 1 tenemos ese proceso de consulta en el cual podemos acceder a la información. En el SECOP 2 tenemos no solamente ese proceso de consulta, no solamente podemos interactuar con la plataforma, podemos realizar y adelantar todos nuestros procesos de contratación a través de ella, por regla general, sino también esa transacción en línea. Podemos acceder a ella y podemos adelantar todo ese proceso. En el SECOP 1 tenemos la limitación en el contacto entre el contratante y el proveedor, respecto a que solamente podrá hacer presencia en los momentos en los cuales se requiera. En el SECOP 2 tenemos muchos más actores en los cuales pueden interactuar en línea en el momento preciso, en el momento que requiera, por ejemplo, con lo que vimos hoy con el tema de la pandemia, si la Agencia Nacional de Contratación Pública generó una herramienta para poder acceder y conocer en cómo se están manejando esos recursos públicos, en lo cual tenemos así proveedores, oferentes, ciudadanos, entes de control en general, los cuales podrán interactuar, podrán conocer de manera permanente todos esos procesos de selección que se estén realizando con nuestros recursos públicos como nación. En el SECOP 1, el comprador y el proveedor no podrán realizar contratación en línea. En el SECOP 2, se podrá realizar contratación en línea de acuerdo a las modalidades de contratación, excepto, claro, esos acuerdos marco y todo lo referente que adelante la tienda virtual del Estado colombiano. Y también todas aquellas que se adelanten por la Bolsa Mercantil de Colombia. En el SECOP 1 tenemos un número de proponentes reducido, claro, porque pues no todos tienen tal vez ese alcance para estar conociendo o ingresando o que va a la entidad y referir y conocer en su página web toda la información. No todas las personas tienen como esas herramientas para acceder en general y dependiendo del lugar en el cual también se encuentren. En SECOP 2, pues dado que hay una serie de enlaces o conectividades que se realizan internamente en la plataforma, todos aquellos proponentes, todos aquellos proveedores que se encuentren registrados podrán ingresar y podrán, si están interesados y quieren informarse, pues podrán presentarse para los distintos sistemas de contratación o para los distintos procesos de contratación. Esto distinto al SECOP 1, ¿qué nos permite y qué nos da o qué amplía? Nos garantiza esta mayor transparencia y publicidad. ¿Por qué? Porque todos los proponentes, todos los ciudadanos, todos los entes de control pueden estar ahí, pueden estar y pueden conocer y pueden interactuar con toda esta plataforma, con todos estos procesos, y en caso tal que tengan alguna situación particular, podrán acceder, podrán descargar la información, podrán conocer las fechas, etcétera, etcétera. Así las cosas, también es una de las, es necesario también conocer esa obligatoriedad de publicación en el SECOP, en esta herramienta, en esta plataforma. Nosotros todos sabemos que esa entidad estatal debe publicar todos sus documentos y los documentos del proceso y pues en general esos actos administrativos respecto y relacionados en materia de contratación dentro de los 3 días siguientes a su expedición. Y asimismo, es muy importante que siempre y se encuentre siempre publicada, como mínimo, esa oferta que ha sido adjudicada, esa oferta que ha sido objeto de adjudicación. Es esencial y es importante que por todas las entidades estatales se publique esa oferta. Los documentos de las operaciones que se realizan también en la bolsa de productos, que vamos a desarrollarlo en otro encuentro, no se deben publicar en SECOP. Esta modalidad pues, de selección o de escenario de negociación, como se establece, se realiza a través de esa bolsa mercantil de productos, mercantil de Colombia, que acá lo denominamos en la contratación estatal como esa bolsa de productos. La entidad estatal
tiene la obligación de publicar de manera oportuna el aviso de esa convocatoria, la invitación a esos procesos de contratación también en mínima cuantía y todo pues lo relacionado con esos proyectos pliego para que puedan los interesados, si consideran si bien viable, pues poder presentarse, presentar sus observaciones, solicitar aclaraciones, de acuerdo pues a los términos ya previstos y de acuerdo a lo que se establezca en la normatividad aplicable. Así las cosas, y acá nos adentramos, así las cosas, adentramos un poco en el tema de la circular o las distintas circulares que se publican en materia de contratación estatal. Deme un segundo. En primer lugar, tenemos uno de los hitos de la contratación estatal o referente a la circular o a las circulares que expide la Agencia Nacional de Contratación Pública, entre las cuales tenemos la circular externa número 1 del 21 de junio del 2013, en la cual las entidades o se indica, se ordena que todas las entidades estatales deben publicar de manera oportuna la actividad contractual. Esas entidades que realizan toda esa contratación a través de esos recursos o con esos recursos públicos, la adecuada administración de ellos, la debemos conocer todos. Debemos tener la información con certeza y en el momento indicado para también poder, en caso tal que se pueda estar vulnerando algún derecho, poder iniciar o realizar la acción pertinente. Esto independiente también de esa obligación o ese régimen público que se determina también de manera diferencial por las entidades estatales. Sin embargo, más adelante hay también unas aclaraciones o unas aclaraciones en materia de obligatoriedad por el régimen jurídico de las entidades. Las instituciones que ejecuten con recursos sin ser entidades del Estado están igualmente obligadas a publicar en el SICOP su actividad contractual, siempre que se ejecute a cargo de recursos públicos. Bueno, me comentan que hay distintas preguntas con el tema que estamos referenciando, entonces me van a empezar a como compartir las preguntas para irlas señalando. ¿Puedo preguntar, doctora? Sí, podemos preguntar por el chat, sí, claro. Le tengo pues dos preguntas. La primera, los puntos de control, los colegios, pues que tienen como un régimen de contratación, pues como diferente. Ellos también tienen que publicar en el SICOP toda la información, los colegios, lo que llamamos puntos de control. Y la Ok. otra, ¿sí? Dime, continúa. Yo no. Y la otra pregunta es que en el marco normativo no está la ley 1474, donde se incluyó la mínima cuantía. O sea, entonces la mínima cuantía no va por SECOP 2, o si va por SECOP 2. Sí, sí, señor, se adelanta por ahí. Pero bueno, sobre el tema de esos órganos como autónomos, independientes de esa rama ejecutiva, que tienen autonomía, en principio, igualmente tienen la obligación de publicar toda la información. Si tienen algún, como lo vamos a ver más adelante en una circular, una autonomía para la publicación, deben igualmente garantizarnos a través de un enlace que podamos acceder a través de la plataforma de contratación pública para que podamos conocer. Es decir, independiente de que tengan autonomía
o tal vez tengan un régimen jurídico, como lo señalas, o esas empresas comerciales e industriales del Estado deben garantizarnos a través de un link o un acceso a la información. Eso lo vamos a ver también en una circular donde se hace esa aclaración. Estoy viendo también ok, sí, acá estoy viendo tu pregunta respecto de los colegios y los puntos. Ok, listo. Vamos a mirar otras preguntas. ¿Qué es esto? Estoy viendo acá a la doctora Miriam Yolanda Rosso, que realiza una consulta respecto en la contratación directa, qué documentos deben estar publicados. En general, todos los documentos deben estar publicados en la plataforma. Y en ese orden, salvo aquellos documentos que tal vez en virtud de una protección de los datos de la información personal de las personas, en ese orden tengan una reserva legal por la Constitución, pues no podrían ser publicados. Ejemplo, nosotros sabemos que nuestra información, hay una información personal, la cual no puede ser accedida de una manera arbitraria por cualquier ente o cualquier particular, cualquier persona, salvo que yo como titular de la información le exprese de manera escrita o con algún mecanismo por el cual yo pueda soportar el día de mañana que he tomado esa autorización, lo podría publicar. Pero en general no. ¿Por qué? Porque hay una información personal única de nosotros como personas en la cual no podríamos acceder sin la previa autorización. Y es importante también traer a colación que esa información en el aspecto de la contratación directa, pues debe estar instruida o direccionada a todo ese proceso de selección, a toda esa ejecución del contrato. Pero cuando ya entramos en esa privacidad de la persona como tal y por una regulación de una normativa que prevalece sobre toda la regulación de contratación estatal es nuestra Constitución, como también esos tratados, esos convenios y esos pactos, entre los cuales nuestra privacidad tiene que ir imperiosa, tiene que prevalecer sobre ella. Tenemos otras inquietudes. Vamos aquí a charlarlas rápidamente. De la doctora Yasmín Cruz. Ok, respecto de, en el SECOP 2 nosotros podemos, como Contralorías, evidenciar los sobrecostos. Esto se evidenciaría o se podría soportar o comprobar de acuerdo y en virtud de ese principio de la planeación. Todo ese estudio previo, todo ese estudio del mercado, ese análisis del sector, tiene los soportes, debe tener los soportes que le puedan dar a ustedes las indicaciones, las miras para poder establecer si hubo un sobrecosto. Ese estudio de mercado donde la entidad tiene que salir, por decirlo así, a la calle a conocer ese mercado, que también lo hace la Agencia Nacional de Contratación Pública, para poder a ciencia cierta evidenciar cuál es ese costo. No me cuesta, pues ya hablándolo como entre personas, entre particulares, el mismo litro de leche por unidad que tal vez yo compré la posibilidad de varias pacas, ¿sí? Es distinto. Y eso de acuerdo también a ese mercado, a esa costumbre mercantil. Entonces, toda esa etapa precontractual en la cual tenemos, en virtud de ese principio de la planeación, pues nos da todos esos, objetivamente, los instrumentos y la información, los soportes para conocer si se llevó a cabo la contratación en debida forma. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, más adelantico charlaremos de otras preguntas para poder como avanzar y poder como comentar.
Sí, tal vez hay algunas preguntas que se queden por fuera de nuestro encuentro. Con mucho gusto, ustedes las reportan ahí en el chat y con mucho gusto les vamos a dar contestación y les vamos a subir a la plataforma donde se encuentra el módulo 3 la contestación a sus inquietudes, en caso tal que no alcancemos en este encuentro. ¿Listo? Para que no se vayan igualmente a quedar sin absorber las inquietudes. Entonces, tenemos que por la circular externa número 1 del 2013, se le dice a todas las entidades que contratan o que se encuentran bajo este tema de la contratación con recursos públicos, la obligatoriedad de publicar de manera oportuna, independiente de su régimen jurídico, público o privado, siempre que se encuentren con administración de recursos públicos. Esto en primer lugar. Sin embargo, vamos a ver más adelante qué es lo que sucede, qué aclaraciones se dan a esta amplia ordenanza. También, bueno, independiente, ya charlamos de esa obligatoriedad. Luego tenemos la circular número 20 del 27 de agosto del 2015, donde se hace una acotación o una aclaración respecto a la publicidad que se da por esas empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y esas empresas de servicios públicos domiciliarios, que a distinción o diferente a las demás, tienen una actividad comercial que está en el mercado en competencia. Por lo tanto, ellas, como vamos a ver, pueden utilizar sus sistemas de información propios para efectos de la publicidad de la actividad contractual. Cuando estos, dice la circular, cuando estos permitan hacer el proceso de contratación en línea y cuando estos cuenten con el acceso a proveedores y público en general. Es decir, todas aquellas entidades que tengan este régimen jurídico deben tener un proceso de contratación en línea y deben tener el acceso a todas las personas que quieran conocer e informarse de cómo se están administrando los recursos dentro de manera interna en esta entidad. En ese orden, estas entidades deben disponer de un hipervínculo que comunique al SECOP, bien lo señala esta circular, con los sistemas de la información de las entidades. Entonces, acá es donde hacemos como esa acotación o esa aclaración respecto de la inquietud a aquellas empresas que tienen un régimen jurídico diferencial, independiente de que sea diferencial, pero se debe garantizar y buscar que se cumpla con ese principio de la publicidad, independiente a su autonomía y todo. Ellos tienen su autonomía, tienen sí su régimen de contractual de acuerdo a su naturaleza, pero deben permitirnos el acceso. Entonces, acá hay una de las disposiciones relevantes en materia de publicidad para este régimen especial. Asimismo, estas entidades deben contar con sistemas de información propios, pero en caso tal que no cumplan con esas condiciones de contratación en línea, que tengan el acceso a todas las personas o al que esté interesado en conocer, que no tenga ese hipervínculo que comunique al SECOP, deberán publicar la actividad contractual en el SECOP, utilizando la clasificación de régimen especial. Esta es la circular externa 20 del 2015, por la cual Colombia Compra Eficiente hace estas aclaraciones respecto de estas empresas industriales y comerciales del Estado, como esas sociedades de economía mixta y esas empresas de servicios públicos domiciliarios. Importante y necesario. ¿Para qué? Para que todos podamos tener acceso a la información, para que podamos ser garantes también, para que podamos ser veedores de todo lo que se realiza a través de nuestros recursos públicos. Luego de ello tenemos la circular externa número 1 del 2019, en la cual de manera expresa nos señala, a partir de este el 1 de enero del 2020, todos los procesos de contratación de las entidades que para que ustedes puedan conocer con exactitud cuáles son esas entidades que se rige para esta circular externa número 1, los invito a que entren a la plataforma, la descarguen y ahí van a poder encontrar la información de estas entidades. Entonces, se señala, independiente de esa modalidad de selección, deberá gestionarlo por esta plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP 2,
y es de obligatorio cumplimiento. Asimismo, también se comenta o se determina que se deben publicar los planes anuales de adquisición del 2020 y para todos los procesos de contratación que inicien las entidades que tienen un régimen especial de contratación. Eso pues también es interesante y es obligatorio. También es de uso obligatorio nuevamente las modalidades de contratación directa y régimen especial en el SECOP 2. Recordemos que el Colombia Compra Eficiente tuvo, por decirlo así, que suspender esta modalidad de contratación directa, porque la plataforma no permitió o no dio el alcance para atender todas estas situaciones, lo cual le dio la instrucción fue, vaya, entidad estatal, si usted tiene esa modalidad de contratación directa, vaya y por SECOP 1 me adelanta todo el proceso y me lo publica y en general me adelanta todo como corresponde de acuerdo a la ley de contratación estatal. Pero entonces, a través de esta circular externa número 1, les dice, listo, ya resolvimos el tema, entre comillas, respecto pues de la molestia o de la suspensión de este uso. Y le dijo, a partir de la fecha, usted debe igualmente, nuevamente, utilizar para esa modalidad de contratación directa y régimen especial el SECOP 2. Para todas esas entidades de la rama ejecutiva, a nivel nacional, central y descentralizado del Distrito Capital. Y esto, de acuerdo que pues hubo la suspensión que les comentaba desde el 11 de marzo del 2019 también, en ese momento. Entre eso, también hay unas acotaciones respecto a que todas las entidades del Estado deberán gestionar en el SECOP los procesos de contratación de las ESALes, esas que refiere el decreto 093 del 2007, para lo cual encontrarán habilitado el módulo de régimen especial. Eso ahí lo refiere. Y para también indicarlo, para que ustedes también lo tengan claro, en esta circular se ha exceptuado la medida para esas asociaciones público-privadas y los contratos donde exista más de 2 partes, los cuales podrán publicarse a través del SECOP 1. Ahí lo señala. Ejemplo, los empréstitos, la cooperación internacional y así. Así las cosas, pasamos a esa circular externa número 2 del 2019. Esta le da un alcance a esa circular número 1. ¿En qué sentido? En primer lugar, de una manera pues ya muy general, aclara que esa alianza fiduciaria, como sociedad anónima, se va a excluir de la aplicación obligatoriedad de publicar sus procesos de contratación a través de esta plataforma. Sin embargo, hace una aclaración. No obstante, en relación con los contratos fiduciarios suscritos con las entidades estatales que están obligadas en el 2020, se deberá publicar toda la trazabilidad del proceso contractual, que en caso tal que no lo realice, la alianza fiduciaria está en la obligatoriedad de realizar, de generar esa publicación, siempre que la entidad pública no lo cumpla. Es decir, siempre que esa entidad estatal no realice la publicación de esa información. La alianza fiduciaria en ese momento será la obligada, pero de otro modo, no. Asimismo, se hace como una aclaración sobre las alcaldías capitales del departamento, administración central y los departamentos también en administración central, los cuales también gestionarán todos esos procesos de contratación únicamente por SECOP 2, y esto a partir del 1 de abril del 2020. Sin embargo, y dadas las circunstancias, pues se da un alcance con la circular número 3, en la cual dice esas alcaldías de ciudades capitales y esos departamentos que no fueron capacitados podrán gestionar sus procesos de contratación en el SECOP 1. ¿Y por qué se señala que no fueron capacitados? Entonces dice que de acuerdo pues a la pandemia, a todas las circunstancias en las cuales nos vimos enfrentados de un momento a otro, pues ellos no podrían adelantar. ¿Por qué? Porque se adolece de esa capacitación en estas plataformas para ya adelantar todo su proceso de contratación.
Hasta tanto, las posibilidades se les permita esa preparación idónea, correcta, para poder adoptar y usar de manera correcta la plataforma. Y taxativamente señala cuáles son las entidades que no tienen la obligación de publicar o adelantar sus procesos por SECOP 2, sino por SECOP 1, las cuales son entidades territoriales de la Gobernación del Chocó, la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alcaldía de Quibdó, Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán. Esas son las que expresamente Colombia Compra Eficiente señala que no están obligadas a utilizar SECOP 2 hasta tanto no se realice la capacitación de la plataforma. Y asimismo, hace una aclaración, teniendo en cuenta la situación de la preparación y la capacitación de cómo realizar el proceso de selección, adelantar toda la gestión contractual, les da un plazo de máximo, plazo de 2 meses. ¿Para qué? Para que ellos puedan adelantar, programarse con la Agencia Nacional de Contratación Pública para poder tener esa adecuada capacitación ya en el proceso de la gestión contractual como contratantes, como esa entidad que requiere de los servicios o adquisición o el suministro de los bienes. Y esto a través o a más tardar del 1 de junio del 2020. Es decir, estas entidades ya debieron haber gestionado todas aquellas capacitaciones y a partir de esa fecha deben realizar ya su publicación en los sistemas de contratación estatal SECOP 2. Esto es muy importante para también en miras de saber esa limitación o ese alcance en la obligatoriedad con cada uno de esos servidores públicos que se encuentran allí establecidos. Por otro lado, también hay una aclaración respecto a esas deficiencias de conectividad que señala fueron certificadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, que de acuerdo a unas insuficiencias para operar la plataforma, en algunos territorios, no todos, pues se genera esa suspensión o esa obligatoriedad de contratar en línea a través de la plataforma de SECOP 2. Y taxativamente los expresa. Gobernación de Guainía, Alcaldía Inírida, Gobernación del Amazonas, Alcaldía de Leticia, Gobernación del Bichada, Alcaldía de Puerto Carreño, Gobernación del Guaviare, Alcaldía de San José del Guaviare, Gobernación del Baupés y Alcaldía de Mitú. Expresamente lo señala e indica que únicamente por deficiencias en la conectividad, estas entidades no estarán obligadas a utilizar la plataforma de SECOP 2. Esto hasta tanto se pueda establecer una solución por parte del ministerio y pues también Colombia Compra Eficiente en miras de poder generarles esa conectividad y esa vinculación idónea, correcta, para que pueda el servidor como también adelantar pues sus procesos de contratación y que los proveedores puedan presentarse y si consideran pertinente pues presentarse para su selección de proceso contractual. Entonces, y aclarando, por ello, estas entidades no deben publicar o no están obligados a publicar en SECOP 2 hasta tanto se surta la solución para esa vinculación respecto a su conectividad. Sin embargo, no significa que no publiquen. Deberán continuar con su publicación oportunamente, de acuerdo a cómo se establece en la norma, por el SECOP 1. Y bueno, vamos a mirar que alguna otra pregunta surge de la... ok, entiendo que algunas preguntas ya como vamos yendo avanzando con la presentación de esas circulares y contándoles como lo más esencial e importante de ellas, que sin embargo ustedes pueden acceder a estas circulares a través de la plataforma, ahí ya se les dejó, ahí también hay unas sentencias y unos videos donde ustedes pueden igualmente también interactuar y también hacer su archivo y su biblioteca virtual, como le digo a mis estudiantes. La biblioteca virtual en general de todas nuestras actividades es muy importante y por ejemplo en derecho pues es esencial
porque el día de mañana, en algún momento, usted va a requerir o va a necesitar de ese soporte. Y es importante que ustedes lo guarden. Por lo tanto, los invito no solamente a que la conozcan, que la miren, sino también que las guarden. En algún momento usted va a requerir de ese soporte legal, en la cual usted va a poder acudir a esta circular, a sus distintas directrices, lo cual le va a poder dar más soporte y más sustento en la posición que haya tomado. Así las cosas, pues a mí me parece muy interesante y muy importante, después de ya haber charlado de estas circulares, hablar un poquito de esa contratación directa respecto a la urgencia manifiesta en virtud o en dirección a este sistema de publicidad respecto a la contratación pública. Sabemos ustedes ya han visto en módulos distintos el tema de la contratación, sus modalidades, también han hablado de la urgencia manifiesta, pero me parece interesante e importante poderlo traer a colación. Tenemos en la ley 1150, pues las modalidades de selección. También tenemos que en el decreto 1082 del 2015 se encuentran ya reguladas, pero acá vamos a hacer zoom en este numeral cuarto del artículo 2 de la ley 1150, la cual nos habla de esta urgencia manifiesta. Ya en las distintas, contratación de empréstito, contratos interadministrativos, entre otros, sabemos ya, porque ustedes ya lo habrán revisado, otras modalidades de contratación directa. Así las cosas, centrémonos un poco en qué es eso de la urgencia manifiesta, como para recordar un poco la información y podernos como encasillar en lo que vamos a revisar respecto de esa publicación en el sistema de contratación pública. Tenemos que esa urgencia manifiesta, como lo señalan el doctrinante Juan Ángel Palacio Hincapié, en lo que indica, es uno de los eventos por los cuales se amerita que por parte de esa entidad estatal se adelante la contratación directa. Esto de acuerdo a unas circunstancias en las que no se puede dar espera de la decisión a contratar, en las cuales tampoco se puede dar ese trámite de escogencia que me indica la ley de contratación pública para elegir y seleccionar ese contratista. Y esto en razón a que a distintos eventos en los cuales nos podemos enfrentar, una catástrofe, una calamidad pública, por orden público, una seguridad nacional u otro de similar naturaleza. En general tenemos ello. La urgencia manifiesta también es importante, que debe ser, como ustedes ya lo tuvieron que haber visto y estudiado, tiene que tener entre sí las condiciones de inmediatez, tiene que ser concreta, tiene que ser imprevista, tiene que ser probada y objetiva, debe tener mérito para que yo pueda decir, es requisito y es necesario poder adelantar mi proceso de contratación directa a través de esta urgencia manifiesta. Como lo señala el doctrinante Roberto Dromi, la urgencia es una cuestión de hecho, concreta, actual, que debe ser debidamente acreditada y fundada en los pertinentes estudios técnicos y verificada por la autoridad competente. Entonces, independiente de que la situación sea pues grave, gravísima, de alta gravedad, debemos tener también ese sustento y esas pruebas que me soporten que la entidad, que ese servidor público, debía adelantar esa urgencia manifiesta o esa contratación directa a través de la urgencia manifiesta con los soportes correctos, debidos, y los cuales ese ente de control deberá tener, deberá conocer, y de acuerdo a la información cotejada, la información que involucre todos aquellos aspectos involucrados en ese proceso de contratación, podrá definir si se realizó de acuerdo a lo que se requería, de acuerdo también a los preceptos de la contratación pública, o tal vez de meritorio que hubo alguna irregularidad en materia de esta contratación, en materia de todos aquellos requisitos en los cuales me involucro como entidad estatal ante el escenario de una posible urgencia manifiesta, que es como la que estamos viviendo, de acuerdo pues a ese estado de excepción que se decretó por el Estado colombiano. Entre eso también tenemos que el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 19, una sentencia del 19 de febrero de 2019, establece algunos elementos característicos que debe contenerse en la urgencia manifiesta.
y en general hace unas apreciaciones que acá se las traemos para que ustedes puedan conocerlos. La urgencia manifiesta debe ser una excepción o es una excepción al procedimiento como regla general. Es decir, esa regla general que nosotros podemos conocer como la licitación pública. Entonces, esta será una excepción en virtud de la situación, del evento que lo llevó a ello, para que se adelante la contratación directa. Aplica solo cuando debe garantizarse la continuidad del servicio o también nos encontramos ante una situación de calamidad pública. Y, dada esa circunstancia, no podemos o es imposible poder adelantar las reglas generales, los procedimientos establecidos en materia de contratación pública. Independiente de la situación en la cual nos encontremos, es muy importante que la entidad estatal, de manera previa, declare a través de ese acto administrativo debidamente motivado, donde va a tratar de manera explícita y fundada esa voluntad unilateral de la autoridad competente que tiene como efecto jurídico su habilitación. ¿Para qué? Para celebrar esa contratación directa. Por lo tanto, es necesario y es importante y es esencial y vital que se tenga ese acto administrativo previo. Y también señala que con las excepciones a las reglas atinentes a su formación, los contratos que se suscriban deben reunir los requisitos establecidos en el Estatuto General de la Contratación, puesto que la figura de urgencia manifiesta no prevé alteración alguna a tales requisitos. Es decir, por regla general, debemos continuar con todo el proceso de contratación directa bajo esos principios de la administración pública, esa publicidad, esa planeación. Más allá de que la planeación me involucre ese estudio de mercado, pero pues la entidad estatal, como administra también esos recursos públicos, pues no puede ir y el primero que ve, venga, quiero celebrar un contrato con usted, lléveme, no sé, unas colchonetas para atender, no sé, la situación que surgió por el evento del volcán del Nevado del Ruiz, etcétera, etcétera. Esa entidad estatal también deberá atender esa situación de planeación de una manera objetiva, correcta, idónea, para que el día de mañana en la ejecución del contrato, pues no se vaya a encontrar irrumpido por alguna circunstancia o alguna situación que le genere particularmente alguna dificultad y esté ante una controversia, algún dilema y, lo más importante, afecte esa necesidad, ese bien esencial en el cual está garantizando, está buscando garantizar. Por lo tanto, también es muy importante que igualmente continúen con sus procesos normales, su publicación, todo el tema, salvo pues algunas excepciones que vamos a ver también más adelante. El Consejo de Estado también señala, el mal uso de esta figura pues es causal de mala conducta. Por lo tanto, de acuerdo a los eventos en los cuales se dé esa investigación, ese control de regularidad respecto a esa legalidad, ese costo, ese beneficio, todo lo como se surtió el trámite, pues también puede generarle una responsabilidad disciplinaria, fiscal, penal, independiente en el escenario o en el evento en el que se encuentre. Entonces, también debemos tener en cuenta que ese acto administrativo hará las veces de acto administrativo de justificación. Por lo tanto, no estarán obligados a elaborarle sus estudios y documentos previos. Ok, acá me están señalando sobre una consulta, la doctora Miriam Yolanda Rosso, sobre las diferencias entre urgencia manifiesta y calamidad pública. Bueno, ¿qué sucede? De la calamidad pública, nosotros, es uno de los eventos ante los cuales en el Estado colombiano nos enfrentamos a una situación de salud, de emergencia económica, social o ecológica, independiente que nos vaya a surgir. Y esta calamidad la declara a través de acto administrativo el ente u órgano competente. Esta es una de las causales bajo las cuales yo puedo establecer esa urgencia manifiesta, ¿sí?
es uno de los eventos. No es como tal la diferencia. La urgencia manifiesta es como la generalidad, estas especies por las cuales se puede dar esta urgencia manifiesta son aquellos por los cuales puedo soportar mi urgencia manifiesta. Entonces, la calamidad pública, bien sea esa situación en las cuales nos podemos encontrar, en la cual afecte los derechos fundamentales de alguna comunidad y se deba decretar, se deba establecer para poder dar solución pronta y acelerada respecto al evento. Entonces, la calamidad pública es un evento que me da el soporte jurídico, por decirlo así, el sustento legal para poder invocar la contratación directa a través de la urgencia manifiesta. Entonces, la urgencia manifiesta tiene distintos eventos, tiene distintos escenarios en los cuales se puede establecer. Entre esos también, continuando y estableciendo también en nuestra ley 80 de 1993, se señala en el artículo 42 que esa urgencia manifiesta nosotros la vamos a poder abocar cuando nos encontremos ante la situación de que requiramos de la continuidad de un servicio que exige el suministro de bienes o la prestación de servicios o esa ejecución de obras en el inmediato futuro, que se requiera de inmediato, con inmediatez. También, y es uno de los escenarios en los cuales nos encontramos el día de hoy, y es cuando se invocan esas situaciones relacionadas con los estados de excepción, en los cuales nos encontramos en ese plano de la guerra exterior, la conmoción interior, la emergencia económica, social y ecológica, y también cuando nos encontremos ante esas situaciones excepcionales relacionados con esos hechos de calamidad o constituidos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas. Y es ante este hecho en el cual nos vemos obligados a atender la necesidad de la comunidad que se está viendo afectada en todo su entorno personal, en su salud, en su vida, en su seguridad, en su resorte familiar. Su integridad física, su integridad moral, su salud es fundamental. Por lo tanto, ante estas circunstancias y de acuerdo pues a esas declaratorias previas que realice también ese ente control o esa entidad estatal competente, pues se tendrá que abocar esta urgencia manifiesta o esta modalidad de urgencia manifiesta como contratación directa. Y en general también señala cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procesos de selección o públicos, de lo cual vamos a señalar que como se dice como en general, o se podrá comprender, que nosotros no podemos traer una urgencia manifiesta o abocarla por una situación ordinaria, por una situación en las cuales pues se debe hacer la trazabilidad general de ese proceso de contratación, esa licitación pública, ese proceso en el cual me tengo que referir y apegar a unos parámetros establecidos, me tengo que apegar a todo lo que se difiere, todo lo que me ordene la ley de contratación estatal, ¿sí? Pero entonces también se señala por algunos tratadistas, como acá lo traemos también a colación, que en caso tal que ese proceso contractual que debe adelantarse en ese proceso común y corriente, de acuerdo a la ley de contratación estatal, todos sus secretos reglamentarios, pero nos veamos afectados, esa entidad se vea afectada en poder satisfacer, cumplir oportunamente el objeto contractual por ejemplo, un funcionario o un servidor, por lo que se señala, negligente en todo ese trazar y todo ese proceso de contratación, la entidad se va a ver en un escenario gravemente ante el cumplimiento como oportuno de esa celebración de ese contrato y en ese orden de la oportunidad que se va a tener para poder ejecutar ese contrato. Si yo necesito establecer o generar la construcción de una cárcel para poder atender toda la situación del hacinamiento en Colombia, pues me están dando unos estándares. Hay unas personas que están sufriendo unas situaciones de salubridad, de salud, de hacinamiento, lo cual pues se me vuelve imperioso. Y si yo ya tengo esos acuerdos, esos pactos o tengo esos compromisos, pues debo de realizarlo de manera inmediata. Por lo tanto, se señala por algunos tratadistas que en ese evento en la cual, por virtud de la negligencia de un funcionario
o un servidor público me encuentre en un terreno en el cual me vea afectado para la celebración y ejecución de ese contrato por esa selección o esa modalidad de selección común y corriente, tipo general, la regla general de la licitación pública, pues podría, en caso tal, abocar esa contratación directa en virtud de esa urgencia manifiesta de acuerdo a esa situación. Eso sí, claro está. Ese servidor público pues tendrá que ser responsable, como se señala, administrativamente, civilmente, y lo que se señale ya por ese ente de control o los funcionarios competentes para realizar como esa revisión. Eso por una parte, lo cual pues respecto a esa parte de esas situaciones similares que imposibiliten acudir a esos procesos de selección, pues podríamos establecer entre ello pues esta situación en la cual se establezca esta situación. Ustedes ya esto también lo han conocido, ya también lo saben, lo han revisado, pero pues podemos traerlo otra vez a acotación. En la urgencia manifiesta, en general, como vimos, por regla general, se deben realizar y llevar a cabo todos aquellos requisitos de la contratación pública con lo que me exige, o sea, en regla general. Pero hay una situación en la cual, como entidad estatal, debo hacer a un lado todas aquellas obligaciones, por decirlo así, de manera transitoria, temporal, en virtud de una situación grave, una situación en la cual se requiera, pero ya la atención de las personas. Entonces, tenemos el evento del volcán del Nevado del Ruiz, una situación en la cual todos nuestros colombianos y todas las personas que se encontraban en ese momento, pues fueron enfrentadas, desgraciadamente, a la situación de la erupción de este volcán. Ante una situación como esa, en la cual usted ya está viendo a las personas, o conoce que las personas están debajo de la tierra, necesitan una ayuda en cuestión de segundos para poder salvar su vida, para poder garantizarle como Estado colombiano esa seguridad jurídica, esa integralidad, esa vida, esa salud, esa libertad, etcétera, pues debe actuar de manera eficiente, rápida, con inmediatez. Por lo tanto, la misma ley le permite a esa entidad estatal, de acuerdo a la inmediatez, de acuerdo a ese evento de urgencia manifiesta, que ese contrato prescinda de algunas situaciones, de algunas solemnidades. ¿Y por qué hablamos de ese tema de las solemnidades? Para traernos un poco a claridad ese concepto. En la distinción de la clasificación de los contratos, tenemos contratos gratuitos, onerosos, conmutativos, tenemos solemnes, consensuales, e infinidad de clasificación de contratos. El contrato estatal es solemne. Su esencia es solemnidad. Es solemnidad en el sentido de que tiene que cumplir unas formalidades, unos requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para poder llevar a cabo esa celebración y esa materialización a la vida jurídica. Si ese contrato no se lleva a cabo con esa solemnidad que requiere la contratación estatal, o si estamos hablando en general de la contratación, si los contratos que nosotros llevemos a cabo como particulares, como con entidad estatal, etcétera, no cumple esa solemnidad y ese requisito de formalidad que me exige la ley, el contrato no nace a la vida jurídica. El contrato en ese orden no existe, es inexistente, lo cual me va a generar una problemática, un conflicto. Pero entonces, en el evento de esa contratación directa, en virtud de esa urgencia manifiesta, yo tengo la posibilidad de prescindir de esa formalidad respecto al escrito. Usted sabe que para perfeccionar el contrato es indispensable tener su contrato escrito por ambas partes. Y en él, comúnmente, y como en materia o naturaleza de los contratos, por ejemplo, en materia de contratación, el contrato de compraventa, pues para que nazca la vida jurídica, ejemplo, un bien mueble, un mueble, una bicicleta, tal vez un comedor. Usted va, acuerda, revisa qué es lo que desea, qué es lo que quiere, qué es lo que le satisface a usted o por lo que está ahí interesado. Necesita uno de 4 puestos, de 6 puestos, etc. Usted va, revisa,
ha llegado a la conclusión que el objeto ya está definido y luego de ello se establece ese precio. Esos son los elementos esenciales que nosotros requerimos para que ese contrato de compraventa de bien inmueble nazca la vía jurídica. Eso es lo que dice la ley y así se establece. Para cuando nosotros nos enfrentamos o estamos en un negocio jurídico que requiere una solemnidad, es necesario cumplirla. ¿Para qué? Para que surta efectos jurídicos, para que se perfeccione, para que nazca la vida jurídica y se pueda en ese orden generar todo lo que nosotros queramos, nuestra intención, lo que las partes contratantes han establecido y requieren a futuro para su ejecución. Asimismo, y como lo señalamos en ese contrato de compraventa, pues debo tener establecido el objeto y también pues ese precio. Y acá entonces se señala, tengo el objeto listo porque yo sé que para la urgencia manifiesta tal vez de unas personas que están enterradas por la erupción del volcán, pues necesito, no sé, maquinaria pesada para que me ayude a levantar o a quitar escombros, etcétera, ¿sí? Yo ya sé el objeto, pero por la situación de gravedad en ese momento, no puedo establecer tal vez esa remuneración. No, que tengo que establecer, que tengo que tal. No, mire, necesito que ya me ayude porque es que las personas se me están ahogando, se me están muriendo. Porque, ¿qué pasa también? El Estado colombiano tiene que garantizarle a todos nos tiene que garantizar la vida, la seguridad. Esos principios fundamentales que encontramos como desde el artículo 11 como hasta el 42 en nuestra Constitución política. Y todos aquellos que por conexidad, en virtud de ello, nosotros tengamos derecho. Por lo tanto, en esa situación, la entidad estatal, en nombre y en representación del Estado, pues el día de mañana también se puede ver enfrentada ante una situación de una demanda, un proceso legal por una reparación, por haber tenido una falla en el servicio, por haber no actuado en las formas y en los requisitos necesarios o establecimientos necesarios para poder atender la situación de urgencia manifiesta. Entonces, si la entidad estatal ve que hay unas personas que están debajo de la tierra y se están muriendo, pues tiene que actuar ya. Y la entidad estatal, en virtud de la ley, puede prescindir en ese momento de formalizar y celebrar ese contrato a través de esos requisitos de solemnidad que la misma ley de contratación estatal, por regla general, me exige. ¿Por qué? Por esa situación. Porque yo no puedo dejar que se me mueran las personas allá. Es que yo trabajo en una entidad estatal. Mi función como servidor público es garantizar todos los derechos de los colombianos y todas aquellas personas que se encuentran en el territorio colombiano. Y en ese orden, pues debo garantizar también la vida de esas personas, que ante la situación de ese evento de fuerza mayor, de catástrofe en el cual está afectando la vida, la seguridad, la salud, pues tienen que atenderlo. Y eso sí, no significa que igualmente entonces, listo, pasamos y dejamos el contrato o esa celebración de ese objeto sin materializarlo de manera escrita, sin esa remuneración. Como ustedes ya han visto, igualmente esto también ya tiene su regulación y tiene sus estándares y tiene que establecerse con sus soportes y todo el tema. Y independiente de esto, también se debe dejar claro que deberá dejarse esa constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal para que se realice esa contratación. Es decir, es el acto administrativo el que me da la razón de ser para abocar esa urgencia manifiesta o esa contratación directa en virtud de esa urgencia manifiesta. Es una de las cosas que igualmente tenemos que tener preciso. Y entonces, también como consecuencia de este acuerdo previo, por ejemplo, de ese valor, necesito esa maquinaria para ayudar a esas personas a salir de esa situación, y no hemos llegado a un acuerdo, pues con posterioridad a ello se podría celebrar. Si se está de común acuerdo con el contratista, listo, bueno, entonces le vamos a generar la remuneración o estos costos de este precio del valor del contrato, será tanto. Si no se logra ese acuerdo, bien lo señala la norma en su artículo 41 de la ley 80. Ese acuerdo respecto a esa contraprestación podrá ser determinado por un justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del gobierno, así lo señala. Pero si no tenemos esta figura, pues entre las partes contratantes podrán establecer y designar un perito el cual pueda definir cuál es esa remuneración
correcta, adecuada, de acuerdo al mercado que se debe establecer en ese momento. Recordemos que igualmente debemos mantener esta ecuación contractual, ese equilibrio de las prestaciones en general en el contrato. Tampoco la entidad estatal tampoco puede generarse unos sobrecostos sobre las celebraciones de estos contratos, como tampoco podemos atentar contra el patrimonio y la economía y ese equilibrio contractual respecto de ese contratista. Entonces debe ser igualmente cotejado, revisado por una persona competente e idónea para la situación. Esto, igualmente, debe ser de estricto control. Las entidades de control deben conocer de todos estos procesos de contratación en virtud de esta modalidad de contratación. Deben generarle la investigación, los estudios pertinentes para poder establecer que ese evento de la atención de la inmediatez que se requería, que esos hechos imprevistos establecidos en ese contrato, en ese acto administrativo y en virtud del cual se celebró ese contrato, que fuera objetivo, que fuera de inmediato, que fuera imprevisto, que no pudiesen atenderlo de otra manera o por licitación pública porque las personas podían verse abocadas ante una situación, pues también debe ser el órgano competente el que debe adelantar toda esta revisión. Entonces, aquí muy brevemente, ya como para empezar a culminar con nuestra charla, podemos establecer ese procedimiento para declarar y celebrar contratos. En principio, como ya hemos visto, se debe tener ese acto administrativo motivado, donde se declare esa urgencia manifiesta, quien, como ya vimos, hará las veces o podrá hacer las veces de estudios y documentos previos. ¿Y por qué coloca ahí un asterisco respecto a ese acto administrativo que declara la urgencia manifiesta por calamidad pública o desastre? Y es porque en caso de esa situación debemos tener 2 actos administrativos previos a celebrar mi contrato. El acto administrativo, bien sea por la calamidad pública o el desastre, abocado o generado, constituido por la presidencia o por el gobernador o alcalde de manera diferencial, y ese acto administrativo de la entidad estatal, donde en virtud de él y de acuerdo a sus circunstancias en ese momento, requiere de esa urgencia manifiesta, requiere de esa declaración. Luego de ello, pues también la entidad estatal deberá hacer todos los trámites internos que requiera para hacer traslados de los recursos, para establecerlo por esta situación inmersa en la cual se está buscando, en la cual se ve, en la cual tiene que buscar con imperio y con la solución rápida y eficiente el poder llegar a solucionar la situación. Entonces, tendremos en ese orden como esos requisitos previos, precontractuales, por decirlo así, para llegar a celebrar ese contrato, donde usted va a establecer ese objeto, ese precio, y pues podrá establecerlo de manera escrita, salvo que por esa gravedad de la urgencia manifiesta, pues deba prescindir de esta solemnidad como ya lo establecimos. Y en ese orden, pues puede hacer un contrato consensual, el cual acuerda y que debe ejecutar ya la situación y atender el evento, y luego podrá formalizar las situaciones y dejar todos los soportes y todo lo que se requiera. Y en ese orden, para el tema de, pues, acordar las solemnidades, cuando hablamos del tema del perfeccionamiento y también de establecer ese precio, pues tenemos que podemos acudir a ese justiprecio o a ese perito, como ya lo establecimos, designado por las partes. Las exigencias de las garantías. Se señala que no es obligatorio, pero que su justificación de exigirlas o no debe establecerse. Entonces, déjenme un segundito que acá me están usando una pregunta. Bueno, respecto a este tema de las garantías, que es como relacionado con una consulta que se está realizando por parte de la doctora Jacqueline Rodríguez, pues hablamos de este tema, sí, que suena, entre otros, como contradictorio, en el sentido que establecemos que las garantías y su justificación de exigirlas debe establecerse en esos estudios y documentos previos. Pero recordemos que ese estudio y documentos previos, o para yo poderlo materializar y soportar, es ese acto administrativo motivado.
ese acto administrativo hará las veces de ese estudio y documentos previos, en los cuales se podrá referenciar por la entidad pública. De acuerdo a, por ejemplo, vamos a comprar respiradores, pues para los respiradores se realizará esa matriz de riesgo, se establecerá si yo necesito, de acuerdo a la especificación, esa garantía de buen funcionamiento para que el día de mañana en esa UCI una persona no se me vaya a ir para el otro mundo porque eso no me funcionó, o etcétera, etcétera, pues se debe establecer ahí. Por lo tanto, cuando hablamos de esos estudios y documentos previos, hacemos referencia a ese acto administrativo en el cual se va a establecer esa exigencia de las garantías o no para el contrato. Sin embargo, pues la entidad estatal, ese servidor público, también tiene que buscar garantizar el buen funcionamiento, garantizar que la entidad estatal y el servicio o el bien el cual se requiere para satisfacer una necesidad pronta y de inmediata, pues se requiere también una serie de garantías. Entonces usted sabe que ante una compra de unos equipos, pues es importante que usted también tenga esas garantías, que le pueda dar tranquilidad como entidad pública, que ante algún fallo, pues pueda ir donde el proveedor o el contratista, el vendedor, y le entregue pues la atención que requiera. Esas garantías que igualmente, como sabemos, las garantías, si en caso tal que no se establezcan en el Código de Comercio, se señala que obligatoriamente esos fabricantes o esas personas que proveen aquellos bienes tienen mínimo que establecer, si no se establece en la oferta o en el contrato, la garantía de 2 años de garantía se debe establecer, y eso es una norma que se establece y se encuentra plasmada por temas de fabricación, porque ustedes saben que todo el tema de los derechos al consumidor pues se ha venido también desarrollando, pero igualmente tenemos también esa información respecto a cómo acudir ante una situación en la cual de garantía. Igualmente, es importante que también esa entidad pública pues establezca ese mecanismo para establecerse y disminuir o sí, disminuir ese posible incumplimiento y esa consecuencia de los perjuicios ante los cuales se puede haber abocado. Esto sin dejar atrás, como lo señalamos, se debe siempre por parte de la entidad estatal tener aplicado ese principio de la selección objetiva. En miras a que yo no veo a cualquier pasar por el frente y yo le digo, venga, quiero que me suministre tal bien, quiero que me preste tal servicio. No, usted también como entidad estatal se va a hacer un estudio, sí, en par patadas, tiene que ser una cosa de ya para allá, pero en la cual a usted le dé también como la apertura y el soporte de estar en el lugar correcto, de acuerdo a esos soportes e indicaciones establecidas. Entonces, así las cosas, pasamos a como esa consecuencia respecto a esa publicación en el sistema de contratación pública. En general, todas estas modalidades de contratación tienen que estar publicadas en el sistema electrónico de contratación pública. Es una obligación que todos podamos acceder a ella, independiente que sea el contratista, el proveedor, independiente que sea el ente de control, pero la nación en general, todas las personas que estén interesadas, que quieran conocer el cómo se está llevando a cabo esta contratación y cómo se está surtiendo, pues debe tenerse publicada. Por lo tanto, es obligatorio también dar cumplimiento a esas obligaciones respecto a esa publicación. Entonces, de esa manera, pues también se le va a permitir a esos entes o autoridades fiscalizadoras, la ciudadanía, poder acceder en el tiempo real, en el tiempo en el cual se está generando toda esa compra y toda esa racionalización respecto a todos nuestros recursos públicos, y es muy importante. También se señala en la ley 80 que están exceptuados de estas publicaciones los contratos que estén relacionados con ese Fondo Nacional de la Gestión de Riesgo. Y asimismo, todos aquellos fondos en los cuales están generados o materializados, creados para las entidades territoriales y las entidades ejecutoras. Por lo tanto, todas las contrataciones en virtud de o celebradas por este Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, en principio igualmente, pues no se requeriría en este SECOP 2, sin embargo, como ya vimos, es obligatorio que también tengan publicada la información y todo lo relacionado con ello.
¿sí? Pero ahí se establece también, entre ellos, lo que también traigo a colación, la sociedad fiduciaria que administra los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Las entidades ejecutoras que reciben recursos provenientes de este fondo y los celebrados por las entidades territoriales y los fondos de gestión de riesgo. No obstante, igual, como se señala, deben publicar sus procesos de contratación, porque siempre, independiente de la circunstancia, de la situación, son nuestros recursos públicos los que están ahí inmersos y es necesario que todos podamos acceder a ello. Y luego tenemos también un poco el cómo se establecería ese control por parte de los entes u órganos competentes respecto de esta contratación de urgencia manifiesta. Entonces, tenemos que ya en la primera etapa se surtió toda la etapa precontractual, la planeación, la selección, la contratación. Bueno, acá se señala una inquietud por parte de la doctora Diana Lisset Sierra respecto de que si la entidad elabora los estudios previos, estos deben contener todos los elementos que trata el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 2015. Y en ese orden, si es necesario, salvo aquellas circunstancias que, como ya lo vimos acá establecido, pues la entidad estatal podría tener podría aislarse temporalmente, transitoriamente, de aquellas disposiciones legales que ya taxativamente se expresan por la ley, de lo cual el resto de requisitos, elementos, es necesario cumplirse por parte de la entidad estatal, porque la ley es expresa y taxativamente me dice en qué escenario yo puedo o no puedo establecerme y que puedo rescindir en ese momento para poder llevar a cabo y cumplir con esa necesidad que requiere la entidad o ese grupo que se ha encontrado ante esta situación de urgencia manifiesta. Bueno, ya volviendo a nuestro proceso de control de contratación, entonces tenemos que ya usted evacuado por parte de la entidad estatal esta etapa de precontractual, la planeación, la selección, la celebración, tenemos listo, tenemos un contrato. Este contrato deberá tener y contener todos los antecedentes, todas las pruebas técnicas y al lugar que corresponden para poder sustentar por parte de esa entidad pública, ese servidor público, que mi contrato se llevó al orden de la vida jurídica, se ha generado como se establece y como corresponde. Y esto deberá enviarse al funcionario u organismo que ejerza ese control fiscal con inmediatez, ¿sí? Este órgano de control tendrá 2 meses para poderse pronunciar respecto de la investigación acuciosa que debe revisar de toda esa eventualidad que se ha generado respecto a esa contratación. Luego de ello, pues podrá, en caso tal que considere viable, oportuno o que haya visto que está todo correcto y listo, ya su pronunciamiento es listo, no hay ninguna situación en la cual se amerite continuar o realizar una investigación profunda respecto al tema. Y por otra parte, en caso tal que este órgano de control vea meritorio, vea que hubo alguna irregularidad, vea que también algo no se surtió en la vida o correcta instancia o de acuerdo a esa planeación, ese análisis del riesgo en el cual tal vez el servidor público me omitió exigir garantías sobre un respirador, el cual pues no vio la necesidad porque pues me generaba mayor dificultad que ese proveedor fuese como contratista a asegurarlo, pero se me ha generado una falla en el funcionamiento de estos respiradores o en el producto que se me vaya o se me haya entregado, que me va a generar un perjuicio para la entidad estatal. ¿En qué sentido? Si el equipo se me daña, se me afecta, en su funcionamiento, pues yo tengo que ir a mirar cómo lo reparo, entonces es un costo adicional. Tengo que mirar si tengo que reemplazarlo, es un costo adicional. Es otro tema, entonces, otra contratación, más tiempo, más operación administrativa, jurídica, administrativa, técnica, etcétera. Lo cual este servidor público previamente también tendrá que visualizar, o sea, cuando se está celebrando y se está en un escenario de contratación, yo tengo que verme en el escenario de inmediato, como también verme en el escenario futuro. ¿Qué puede pasar
si esta máquina, si yo no pido garantías, la máquina se me daña, la máquina algo le sucede, se me avería y tengo que repararla. Ese costo, ¿quién me lo va a asumir? Hay unas garantías obligatorias en temas de garantías en el Código de Comercio. Entonces, igualmente, más allá de que pueda generarse situaciones, me deben garantizar la funcionalidad y el correcto funcionamiento, valga la redundancia, de este equipo. ¿Sí? Entonces, todas esas situaciones se tendrán que establecer, porque ante una situación como esas, ante la cual yo como servidor público no he establecido esas garantías para dirimir o disminuir este impacto en tal evento en el cual me pueda haber enfrentado o inmerso, pues le va a generar un perjuicio a la entidad estatal, es decir, al Estado, y en consecuencia a nuestros recursos públicos, lo cual es vital y es importante para toda la contratación correcta e idónea. Y bueno, en caso tal que este órgano de control visualice, considere y coteje las pruebas o los indicios graves que le pueda llevar a que pueda generarse una responsabilidad fiscal o una responsabilidad en materia administrativa, etcétera, deberá enviarlo a esos otros órganos competentes o como considere para iniciar también esa revisión e investigación al lugar que corresponda. En virtud de eso, pues la Agencia Nacional de Contratación Pública y con todo el tema pues, de la pandemia, también en su momento generó un comunicado respecto del COVID-19 en el cual le dijo a las entidades estatales, oiga, teniendo en cuenta que tenemos una situación de urgencia manifiesta por el tema del COVID-19 para atender todo lo inmerso en materia de COVID-19, y todo lo referente en materia COVID-19 y lo que me desencadenó esas situaciones económicas de la ciudadanía, esas situaciones de salud de la ciudadanía, esas situaciones también de empleo, bueno, todas las particularidades que hemos conocido en todo en este largo de estos meses de cuarentena con la pandemia, pues se le permite y se le indica, oiga, usted también puede tener esta urgencia manifiesta, puede celebrar esta contratación directa con organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, en lo cual pues también se debe igual establecer y definir todos esos lineamientos y parámetros establecidos. Como nosotros tenemos el Estado colombiano nos debe garantizar ese conocimiento de toda nuestra contratación estatal, es importante y es vital que tengamos acceso. ¿Y acceso a qué? A esos procesos de selección, a esa contratación en virtud de todo ello. Por eso, el sistema, la Agencia Nacional de Contratación Pública generó una herramienta de control ciudadano, y así como se señala, COVID-19, donde todas las personas podemos acceder y conocer en tiempo real y todas las circunstancias que han sucedido en virtud de esta situación para poder establecer y conocer en general todos los procesos de contratación. Y así a ciencia cierta, de acuerdo a una investigación o un reporte que saca para todo el tema de la contratación, tomamos de la revista Dinero un informe o una estadística que sacan de una investigación que se realizaron por el tema de la transparencia por Colombia y todo lo relacionado con el organismo, donde se hace como una estadística de todos los contratos que fueron celebrados en virtud de esta urgencia manifiesta surgida por el COVID-19, en lo cual tenemos a la fecha, de acuerdo a esta investigación y a este sondeo que hizo la revista Dinero para atender todo el tema de los recursos que fueron destinados para atender la pandemia y todo lo relacionado con el COVID-19, contratos celebrados, 19.982 contratos celebrados en el territorio nacional, por un valor alrededor aproximado de 2.5 billones de pesos. Contratación directa, un 85% de la contratación directa, es decir, 16.985 respecto de los contratos en virtud de la contratación. Y el valor de 2.1 billones por la urgencia manifiesta. Contratos de urgencia manifiesta se señala que es un 30%, es decir, 6.114 para un total de
1.5 billones. Así las cosas, tenemos que por contratación directa hubo 19.982 contratos celebrados para un total de 2.5 billones. De estos contratos celebrados, la contratación directa pertenece a un 85% para un total de 2.1 billones, de lo cual, por urgencia manifiesta y en virtud de este evento para la contratación directa, se realizaron 6.114 para un total de 1.5 billones de pesos en materia de contratación estatal, en virtud de atender todas las contingencias y todas las situaciones por el COVID-19, situación que pues desafortunadamente nos vemos hoy enfrentados en nuestros distintos entornos familiares, profesionales, académicos, etc. Bueno, así las cosas, daríamos ya por finalizado este contenido respecto a esta plataforma SECOP 1, SECOP 2 y también el impacto que tiene respecto de estas herramientas que tenemos como control ciudadano, como entes de control, para establecerlo en nuestra contratación estatal en general. Mañana entiendo que tenemos nuestro siguiente encuentro sincrónico para hablar un poco sobre ese acuerdo marco de precios, esa bolsa de productos que está a cargo de la Bolsa Mercantil de Contratación Pública, y entiendo que de acuerdo a las inquietudes que se fueron dando por el chat, pues fuimos resolviéndolas a medida que fue pasando y transcurriendo la exposición de todo el contenido, como también de acuerdo a lo que íbamos charlando. Así las cosas, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto les vamos a dar ampliación y les vamos a contar también en la plataforma virtual donde pueden acceder y donde pueden también generar las inquietudes y lo que ustedes consideren. Hay un foro también donde se pueden generar las situaciones. Y así las cosas, pues damos así culminado esta exposición. Esta presentación es una presentación mucho más sencilla, más light respecto a la que ustedes tienen publicada en la plataforma virtual. En la plataforma virtual ustedes van a tener la información mucho más amplia, por decirlo así, respecto de la información que nosotros acá charlamos, conocimos, y también pues tienen todos estos documentos que tuvimos en cuenta, entonces para que ustedes los descarguen, los guarden y pues sea de su interés y para lo que lo requieran. Entiendo que el encuentro sincrónico de mañana ya está establecido y programado de 8 a 10, igualmente como el día de hoy. Y bueno, cualquier cosa, con mucho gusto, podemos estar conectados igualmente por la plataforma. Ante cualquier circunstancia, cualquier inquietud, pueden realizarla y pues con mucho gusto igualmente les atenderemos y les podemos expresar total acompañamiento en este diplomado de contratación estatal. ¿Listo? Muchas Entonces, gracias, doctora Ana. Excelente clase. Muchas gracias a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. De esta manera, siendo las 10 de la mañana, damos por finalizada la clase sincrónica del día de hoy. Mañana nos vemos de 8 a 10 de la mañana. El link está en la plataforma. Hasta luego, que estén muy bien. hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.